Vamos a abrir en Juan 7, Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Y desde ahí, si Dios me lo permite, quiero desarrollar más que desarrollar, quiero mirar lo que aquí estaba ocurriendo y cómo de alguna manera, pues, Dios en este punto, pues, estaba mostrando también su misericordia, porque es precisamente lo que aquí Jesús está haciendo. Dice en el versículo 37, dice, estos tres versículos la Biblia lo denomina como ríos de agua viva. Dice en el versículo 37, dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice en el versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego nos da una pequeña explicación aquí Juan de esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y bien, yo he estado en estos versículos, he estado pensando y es de lo que quiero compartiros, es de lo que yo estoy pues leyendo y viviendo en mi propia vida. Y como digo, si Dios lo permite, pues quiero compartiros de algo que yo veo aquí en estos tres versículos y en lo que Jesús aquí en este momento está haciendo. Aquí la Biblia nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, en Jesús, como la Escritura dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero un poco mirar el contexto de lo que aquí está ocurriendo y en qué situación estaba Jesús cuando Jesús se levantó y dijo estas palabras, porque son unos versículos que todos conocemos, que todos utilizamos y que todos en algún momento hemos sido animados o ha traído esperanza a nuestros corazones, ¿no? De que aquí Jesús está diciendo: el que tenga sed de mí, que se levante, que venga y que beba. Dice: el que cree en mí, de su interior, tal cual lo escribe, tal cual nos lo deja escrito la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De su interior, de su corazón, nacerá estas aguas de vida, estas aguas que te llevan a vida y vida eterna. Aquí Jesús lo está diciendo en un momento y en un contexto que en realidad es importante, o por lo menos yo lo veo importante, que lo podamos ver y llevar a su sitio dentro de nuestra capacidad limitada siempre, pero bueno, dentro de lo que aquí vemos. Si nos vamos al capítulo 7, versículo 1, aquí nos encontramos de que cuando Jesús está diciendo: el que tenga sed, que se levante, venga a mí y beba, lo está diciendo en un momento donde a su alrededor él estaba batallando, o él estaba en medio de una situación, de una lucha con la gente que tenía a su alrededor de incredulidad. Él estaba luchando contra la incredulidad. Él estaba viendo que aunque esto ocurrió en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, esta situación que está aquí ocurriendo sucedió en esta situación, en una fiesta que anualmente celebraban con el propósito de recordar cuando ellos habían estado en el desierto. Se llama la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Lo iba a decir, pero no. Voy a dejar en el idioma, no lo voy a decir, o si no luego el Tare se mete conmigo, dice que no lo voy a decir en el idioma. La fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta para los judíos, para el pueblo de Dios de aquel momento, era una fiesta de las más, si no la más importante.
Era una fiesta donde se juntaban y todos juntos celebraban lo que Dios había hecho con sus vidas. Celebraban cómo Dios los había proveído en el desierto, celebraban cómo Dios los había mantenido y les había dado todo lo necesario durante el tiempo que ellos estuvieron peregrinando en el desierto. Y estaban allí celebrando esta fiesta, recordando lo que esto significaba para ellos, para su pueblo, conmemorando que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios había tenido misericordia y había sido fiel hasta lo sumo con ellos, con el pueblo de Dios. Esto es lo que aquí estaban conmemorando. Pero fíjate cómo empieza en el versículo 1, dice, incredulidad de los hermanos de Jesús. O sea, vemos la situación de lo que aquí se tenía que estar celebrando, de lo que esto significaba y el significado que tiene esta fiesta establecida por Dios y lo que aquí estaba ocurriendo. Lo que aquí estaba ocurriendo era que se había convertido en un ritual, se había convertido en una fiesta, se había convertido en una época del año donde festejaban, bailaban, cantaban, y no sé yo si alguno recordaba qué era lo que estaban haciendo. Seguramente que sí, seguramente que había judíos fieles y comprometidos con Dios, pero también había otros que estaban por allí, pues bueno, pues como ocurre, ¿no? Como la vida misma. Ni más ni menos, como la vida misma. Dice aquí en el versículo 1, dice, después de estas cosas, o sea, algo que había ocurrido un poquito antes, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no tenía, me lo he puesto aquí en grande, bueno, aquí también se ve, dice, dice, porque los judíos procuraban matarle. Él andaba en Galilea porque querían quitarle la vida. En el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos a Jesús, le dijeron, sal de aquí, ¿no? Se acercaron a Jesús, aparentemente en buena comunión, en buena sintonía, se acercan a Jesús y le dicen, sal de aquí y vete a Judea. Sal de aquí, de donde estás, en Galilea, y vete a Judea. Y le dan una explicación muy lógica y muy razonable. Dice, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las cosas que haces. Si leemos hasta aquí, pues todo está estupendo, todo está bien, y todo es correcto, y bueno, está bien. Le están animando a que la obra que él quiere llevar a cabo, lo que él quiere hacer, lo que él quiere llevar a cabo, los demás, sus discípulos, también lo puedan ver y puedan disfrutar de ello. Pero fíjate, si seguimos un poquito más adelante en el versículo 4, dice, porque ninguno que procura dar a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, ahí como que lo están empujando y parece que incluso, fíjate que bien, los hermanos lo están animando a que haga lo que tiene que hacer, lo están apoyando, están con él, Pero fíjate lo que aquí se encuentra Jesús, con qué situación se encuentra Jesús en el versículo 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, ¿qué se estaba encontrando aquí Jesús? ¿Qué lucha se estaba encontrando aquí nuestro Señor? Jesús aquí se estaba encontrando una batalla contra la incredulidad. Sus hermanos no creían en él. La gente que le rodeaba no estaba creyendo en Jesús. La gente que estaba a su alrededor, la gente de más cercana, como pueden ser sus propios hermanos, aquí les están diciendo, vete a Judea y predícale allí a la gente y que te vean y muéstrate. Pero al ver como Jesús, como aquí se nos queda explicado, vemos que era un poco en plan burla, ¿verdad? Era un poco como de burla lo que estaban aquí haciendo los hermanos y estaban dirigiéndose a él con una intención en el corazón que no era lo que estaba saliendo por su boca. Lo que salía por su boca no era lo que había en su corazón. En su corazón había incredulidad. No creían en Jesús. No creían que lo que él estaba haciendo era lo que el pueblo de Dios estaba esperando. No creían que Jesús era el Mesías. No creían que Jesús era el Salvador. No tenían un creer, una convicción en su corazón de que Jesús es el Hijo de Dios. Si seguimos un poquito más adelante y vemos cómo Jesús sí que conoce las intenciones de los corazones, dice en el versículo 6, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado.
Jesús, entendiendo lo que hay detrás de esas palabras, de esa invitación, de ese aparentemente ser apoyado por los que están a su lado, aquí se encuentra y Jesús dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vemos aquí un toque también de Jesús, ¿no? de humor, ¿no? O como de darles a entender que Él conoce las intenciones de su corazón. Vemos ahí un toque de Jesús hacia ellos, de decirle: mi tiempo aún no ha llegado, y yo sé en qué tiempo vivo, y yo sé quién soy, yo sé cuál es mi tiempo y qué es lo que debo hacer, pero vosotros, cualquier tiempo es bueno, cualquier cosa está bien. Ve, baja, sube, entra, y aquí Jesús está batallando con esto, con incredulidad en los corazones. Estaba viendo aquí un espíritu de incredulidad en la gente. No estaba siendo recibido como quien es Él. No estaba siendo recibido como quien era. El Hijo de Dios, hecho hombre. El único nombre en el cual podemos tener salvación. Y aquí estaba siendo, de cierta manera, no nos lo especifica mucho, pero sí lo podemos intuir. Estaba siendo como burlado, ¿no? Vete para allá, esto, lo otro, pero en sus corazones no había una creencia verdadera. No había un creer que Jesús realmente podía hacer algo, ni por ellos, ni por sus discípulos, y aún menos por la gente que les rodeaba. Seguimos un poquito más adelante. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Y aquí Jesús ya empieza a decirles, a mostrarles, no, su realidad. Como que Jesús dice: yo sé quién soy, mi tiempo aún no ha llegado. Dice, pero vosotros, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. O sea, aquí Jesús está dando a entender que para vosotros todo vale, para vosotros todo está bien, para vosotros todo es... Y esto yo lo quiero llevar a un ánimo personal y como a un toque de atención sobre mi vida, cómo yo vivo y cómo yo me dirijo en la casa del Señor. O sea, cómo yo ando en la casa del Señor, cómo yo me muevo dentro del pueblo de Dios. Qué compromiso real y verdadero, no cara al público, sino real y verdadero en mi intimidad tengo yo con Dios. Porque aquí estamos viendo que Jesús, para Él no hay nada oculto. Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que decimos, por qué lo decimos y cuál es la intención que arrastra todo lo que decimos. Él conoce que tenemos intenciones, que tenemos dobleces. Pero aquí Jesús les está diciendo, dice, a mí me aborrecen porque yo testifico que las obras que hacen son malas. Dice, subid vosotros a la fiesta. Y aquí Jesús como que le dice a su hermano, venga, iros vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, se quedó en el sitio donde estaba. Aquí vemos, lo estoy contando en modo de que entendamos el contexto de por qué Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Estoy leyendo esto para ir a este punto. O sea, aquí vemos que sus hermanos no creían en él y en cierta manera podemos decir que estaban ahí como casi como que burlándose de él, ¿no? Como diciendo, venga, como los romanos, ¿acordáis cuando arrestaron a Jesús? Que estaba ya justo antes de ser crucificado. ¿Qué le decían los romanos? Sálvate a ti mismo. Y se burlaban de él diciendo, oh rey, oh, y le hacían allí cosas, le pusieron una corona de espinas en plan burla, porque no entendían y no comprendían y aún menos creían que la persona que tenían delante era el Salvador del mundo. Por ignorancia, sí. Por falta de compromiso, también. Pero por ignorancia se burlaban, se mofaban de Jesús. Y aquí estamos viendo que sus hermanos, de una manera no igual, pero sí similar,
están haciendo casi lo mismo. Si seguimos un poquito más adelante, vemos que Jesús se decide ir a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, como he dicho un poquito antes, era una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Era una de las fiestas de importancia, la cual cada judío tenía que celebrar sí o sí. La cual cada judío tenía que estar ahí y festejar la fiesta de los tabernáculos, conmemorando y haciendo honor a lo que Dios había hecho por ellos en el tiempo del desierto, que les había mantenido, les había provisto de todo lo necesario, los había cubierto en todo su peregrinaje del desierto. Y aquí entramos ya pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. O sea, Jesús subió, pero no en la actitud que sus hermanos les estaban diciendo. Sus hermanos le estaban diciendo, sube allí, ¿y qué? Y que todo el mundo vea lo que tú haces, y que tus discípulos vean lo que tú haces, y tú promuévete. Tú métete allí, que todo el mundo vea y sepa que tú eres aquel que nosotros ni siquiera creemos que tú eres. Pero aquí vemos que Jesús subió en otra actitud. Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. Jesús participó de esta fiesta, pero participó desde un punto que aquí la Biblia nos enseña. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene este tipo de actitud? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús, en vez de subir y mostrarse como quien Él era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, se mete en la fiesta, se mete entre el pueblo, y estando ahí entre medias de ellos, como en secreto, sin dar saber mucho, empiezan a ocurrir cosas, empieza a escuchar conversaciones, empieza a ver actitudes de la gente que estaba allí festejando la fidelidad y misericordia de Dios. Ellos estaban allí con el único propósito de dar gloria y honra a Dios, porque los había traído por el desierto de gloria en gloria. No les había faltado de nada. Los había llevado y los había mantenido y los había prosperado. Pero aquí nos encontramos que esta gente, dice en el versículo 11, dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Refiriéndose a Jesús. Dice, ¿dónde está aquel? En el versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. O sea, había allí unos decían que sí, otros decían que no. Había allí una diversidad de opiniones y de creencias acerca de quién era Jesús. Dice en el versículo 13, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba en el transcurso de 7 días. Eran 7 días de festejo, eran 7 días de fiesta. Y aquí estamos viendo cómo Jesús había subido y dice que a la mitad de la fiesta, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, o sea, sobre el día cuarto, tercero, al cuarto y medio, ¿no? Dice que sobre la mitad de esta fiesta, cuando él ya había estado entre medias del pueblo, cuando él ya había escuchado y había visto las intenciones de la gente que allí estaba, dice que a mitad de la fiesta, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice que la gente que estaba allí cuando él subió al templo, dice que se quedaban maravillados. Dice en el versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Aquí Jesús los estaba como confrontando con su realidad, ¿no? Les estaba confrontando con que, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que es este que está aquí delante de vosotros? Les está confrontando conforme a su propia ley, su propia escritura. Dice, conocerás si la doctrina es de Dios. O sea,
los que estáis escuchando, conoceréis si lo que se está diciendo es de Dios. Dice, y si yo hablo por mi propia cuenta. Dice en el versículo 18, para hacerlo un poco más rápido, dice, y el que había por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. En el versículo 19 dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y aquí ya se levantó otra polémica entre la gente. Dice, ¿qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo que procuramos matarte? Nosotros no procuramos matarte. Jesús les trae al recuerdo una situación que tuvo en el capítulo 5 de Juan, cuando él sanó a un paralítico. Dice, ¿cómo que no queréis matarme? Si cuando quise sanar a un enfermo, ¿qué hicisteis? Queríais matarme. Y toda esta historia se desarrolla, como podemos ver, es una historia que conforme se va desarrollando, hay una tensión evidente entre Jesús y la gente que allí estaba. No nos olvidemos de que la gente que allí estaba con el propósito de conmemorar, alabar y glorificar a Dios. Estaban en la fiesta de los tabernáculos, recordando las misericordias de Dios, cómo Dios se había conducido con ellos, cómo Dios había sido fiel y misericordioso con su pueblo. Si seguimos un poquito más adelante y ya volvemos otra vez, dice aquí entre medias, dice, todavía un poco y el tiempo estará con vosotros e iré al que me envió. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y en este punto nos vamos al versículo otra vez 38, que será lo más central de lo que quiero compartir. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante entender esto. Y es importante entender en qué contexto fue esto ocurrido, en qué momento fue esto dicho. Aquí estamos viendo que se está cumpliendo una promesa de Dios. Aquí estamos viendo cómo la Escritura se está cumpliendo. Dice que aquí Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Y dice, como dice la Escritura, el que cree en mí. ¿De qué manera? De la manera en la cual ya está escrita. Él está ante los judíos. ¿Cuál es la Escritura para los judíos? El Antiguo Pacto, ¿verdad? Lo que tenemos reflejado en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas. Esa era la Escritura. Y aquí les está confrontando y les está diciendo, el que cree en mí, como ya tiene dicho la Escritura, de su interior nacerán ríos de agua viva. De él manarán ríos de agua viva. Y vemos cómo Jesús aquí, en este momento, justamente en el último y gran día de la fiesta. ¿Sabéis qué estaba ocurriendo en este gran día y último de la fiesta? En este último y gran día de la fiesta era cuando los sacerdotes cogían agua de la fuente del Sinaí, no me equivoco, ¿verdad? Sí, de allí cogían del Sinaí, cogían agua y en recuerdo de lo que Dios había hecho, dice que la esparcían, recordando cómo Dios les había dado de beber. ¿Os acordáis la historia de Moisés cuando golpeó la roca y bebieron y fueron saciados? Pues este momento aquí donde Jesús está hablando, donde Jesús se levanta y se pone en pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y justamente en este momento era cuando los sacerdotes estaban haciendo la tradición de verter el agua en este último y gran día de la fiesta, que era el día donde se celebraba este último acto, recordando cómo Dios había saciado su sed en el desierto. Dice que en este momento se levanta Jesús. Justo en este momento, no antes ni después, justo en este momento, se levanta Jesús, les dice, el que quiera beber, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque ellos estaban estaban recordando cómo ellos habían bebido agua de la roca. Ahora bien, Jesús
viene, se pone delante del pueblo y dice: el que tenga sed, venga y beba, porque yo soy la roca viva. Yo soy la roca eterna. Yo soy el que, si de mí bebéis, nunca más vais a tener que ir a sacar agua. ¿Os acordáis lo que le dijo Jesús a la mujer del pozo? Le dijo: mujer, si tú supieses quién es el que te está pidiendo agua, beberías tú de él y jamás volverías a tener sed. Y aquí Jesús está dirigiendo al pueblo que tenía entendimiento de la palabra, pero como él mismo nos lo ha confirmado en unos versículos anteriores, no le hacían caso a la palabra, no le hacían, conocían la ley de Moisés, pero no la guardaban. O sea, sabían, pero no hacían. Y justamente en este momento se pone en pie y dice Jesús: yo soy el agua de vida. De la misma manera que en el desierto bebisteis agua y fuisteis saciados, de esa misma manera el que venga a mí será saciado, pero no momentáneamente, no por un tiempo, sino para siempre. O sea, aquí Jesús se estaba levantando de alguna manera y estaba haciendo una invitación mucho más profunda que el simplemente de venid a mí y beber y no tendréis sed jamás. No, aquí les estaba mostrando el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí en el versículo 38 dice, como dice la Escritura. A mí me ha ocurrido, y yo sé que hay veces que también ocurre, hay veces que nos referimos a la Escritura como las Escrituras. Y ya te digo, a mí me ocurre y seguramente que me volverá a ocurrir. No, porque somos porque lo decimos y muchas veces ni pensamos en ello. Pero tiene un significado, y yo lo veía aquí como Jesús está dirigiendo al pueblo de Dios y le dice, como dice la Escritura. Porque hay veces que podemos tener conceptos, no hace mucho Antonio hablaba de conceptos correctos, y tenemos que tener conceptos correctos en nuestra vida. Uno de ellos es que la Biblia, la Escritura, no son las Escrituras, es la Escritura, es la palabra de Dios. La Biblia no es una acumulación de libros de la historia y del pueblo de Dios. No es una acumulación de muchos libros, de muchas historias, las cuales nos cuentan y nos muestran quién era Dios y cómo hacía Dios. No, la Biblia es la Escritura y es un libro el cual nos cuenta solamente una historia. En la Biblia la única historia que encontramos es la historia de Dios y de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo sigue un paralelo hasta el Nuevo Testamento. Vemos cómo la Biblia se va cumpliendo paso a paso hasta llegar a Jesucristo, que es la consumación, que es allí donde se culmina el plan de Dios. En Cristo Jesús, todo aquello que las obras, todo aquello que los pactos, todo aquello que no se ha conseguido a través de los años, de los cientos de años, incluso miles de años, se viene a cumplir en la persona de Jesús, en la persona del que se levantó en mitad del pueblo y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que en mí cree, como la Escritura lo tiene reflejado, de él brotarán ríos de agua viva. Y estos versículos, la verdad que leyéndolos y estudiándolos un poco, te llevan a entender la necesidad tan grande que tenemos de comprender, de entender, de leer y entender qué es lo que estamos leyendo, de conocer la palabra de Dios, de conocer la Escritura, de conocer esta historia que se nos refleja a través de toda la línea de lo que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de conocer y entender la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel y lo que Dios promete lo cumple, y es una manera preciosa de ver cómo cuando empiezas a leer y ves que hubo una promesa sobre el pueblo de Dios y que cientos de años después
Dios la cumple, Dios no se ha olvidado, Dios la lleva a su cumplimiento. Y vemos cómo el desarrollo del Antiguo Testamento en su completo va enfocado y mirando a la persona de Jesús. Desde el Génesis, si nos vamos a Génesis, nos encontramos que en Génesis capítulo 3 ya está hablando y está poniendo su mirada en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Hebreo? Nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El autor y consumador de la fe. Y desde el mismo Génesis vemos que ya nos está indicando y nos está llevando a que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el consumador de la fe, en Cristo Jesús, en el único que tiene poder y autoridad para salvarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas personas. El único que tiene poder y autoridad de una manera real de que si bebemos jamás volveremos a tener sed. Y toda la Biblia va enfocada ahí. Vemos la fidelidad de Dios, que en Génesis en el capítulo 3 dice que de la simiente, dice que la simiente pisoteará a la serpiente. Ya nos está llevando a una simiente. Si nos vamos a Isaías nos habla del nacimiento, de la simiente. Nos está hablando de lo que va a ocurrir unos cuantos de años después. Nos está llevando a ello. Si nos vamos a Noé, vemos como Noé, la historia de Noé, vemos la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios contigo y conmigo, preservando. Porque dice que la tierra estaba totalmente como desfasada. En los tiempos de Noé la tierra estaba totalmente desfasada. Y dice, pues ahora también estamos desfasados, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué Dios no trae juicio sobre lo que estamos viviendo día a día? ¿Por qué Dios no trae un juicio sobre lo que ocurre? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta pregunta de si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que ocurra esto o aquello? Si realmente Dios nos amase, no permitiría esto y aquello. Por eso es importante conocer y tener convicciones firmes en la palabra de Dios y entender que si Dios no vuelve a hacer lo que hizo en los tiempos de Noé, que estaban desfasados y se daban en casamiento, iban, venían, subían y bajaban en un total desorden, si hoy en día Dios no dictamina un juicio y erradica a la humanidad del medio, ¿por qué? ¿Por qué es? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Y Dios dijo en Génesis, dice, no volveré a destruir la tierra. ¿Con qué? Con agua. Dice, no la voy a volver a destruir. Y Dios se mantiene fiel hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado? Y Dios sigue siendo fiel. Dios sigue manteniendo su compromiso vigente contigo y conmigo. Dios sigue siendo fiel, pero también dice, no lo volveré a destruir con agua, pero sí con fuego. Y vemos que justamente en ese momento, cuando el que tenga sed venga y beba, ¿nos habla de qué? Dice, esto lo decía porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, fuego. La palabra de Dios es fuego consumador. Si vemos, la palabra de Dios llega a nuestras vidas y sí hace un juicio, sí trae lo que es fuego sobre nuestras vidas. Y este fuego consumador limpia nuestros corazones. Y este fuego consumador nos trae al conocimiento verdadero de quién es Jesús. En la historia que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, Jesús, la intención del corazón de Jesús, o lo que yo puedo entender de la intención que tenía Jesús en este momento, hacia los judíos, hacia el pueblo, hacia la gente que tenía ahí delante, no era de condenación, no era un juicio de muerte, no era un levantarse y mostrarles que estaban mal, era mostrarles que realmente Dios es fiel y está cumpliendo sus promesas una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta mi persona, hasta la persona de Jesús. Y en este momento, cuando Él se puso delante del pueblo, dijo, que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, como la Escritura nos lo deja reflejado, de Él brotarán ríos de agua viva. La gente conocía la Escritura,
pero como ya sabemos, no la cumplían. Y Jesús los estaba confrontando, los estaba haciéndoles que se pusiesen frente a lo que es la Escritura y que se viesen a sí mismos en su realidad. Jesús sabía quién era, Jesús sabía que no era su tiempo. Sus hermanos, cualquier tiempo era bueno, pero aquí Jesús los está poniendo delante de su realidad y les está mostrando la fidelidad de Dios que ha venido siendo durante todo el tiempo, hasta hoy. La fidelidad de Dios sigue siendo como ayer, ¿sí o no? Dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada día. La fidelidad de Dios, ¿cómo es? Dice otra parte de la Escritura, dice que aunque tú y yo no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. La fidelidad de Dios es tal cual lo vemos en la Biblia, cumpliéndose. Aunque pasen los años, Dios no se olvida. Aunque pasen los tiempos, Dios no se olvida. Aunque digamos, no, pero si esto fue una cosa que ocurrió yo que sé cuándo, no, Dios no se olvida. Dios cumple su palabra. Dios es fiel y Dios es verdadero. Dice en Isaías 9, bueno, creo que ya lo hemos dicho. Isaías 9:6, sí, lo hemos dicho ya. Pues bueno, lo leemos para que quede constancia de que lo pone. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, aquí vemos a Jesús reflejado en las Escrituras. Vemos cómo la Escritura nos muestra y nos lleva ¿a quién? A la persona de Jesús. Si nos vamos a Isaías 43, Isaías 43, 3. Jehová es el único Redentor, se llama esto. Dice en el versículo 3, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No, eso no. 44, perdón. Ahí ya me he venido yo arriba. 44, 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, dice, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición serán tus renuevos. Y si nos vamos al capítulo 53 de Isaías, ese ni lo vamos a mirar porque ya lo conocemos. ¿De qué nos habla? Nos profetiza de Jesús y de los sufrimientos que debía padecer Jesús. O sea, estamos viendo como la simiente, como ríos en sequedad en la persona de Jesús. Yo pues lo quería dejar aquí, y si hay algo que en esta mañana pues a mí me habría gustado dejar, o la intención que he podido tener compartiendo esto, es solamente una, y es de que podamos ver a través de la palabra de Dios, de la totalidad de la palabra de Dios, podamos ver la fidelidad de Dios a través de los tiempos, a través de las situaciones, a través de todo lo que el pueblo de Dios fue viviendo y experimentando en el transcurso de su de su camino, en el transcurso de su camino. Que podamos ver y entender la fidelidad de Dios, y entendiendo la fidelidad de Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuán misericordioso es Dios, cuán fiel es Dios a su palabra, podamos acercarnos a Jesús con plena certidumbre, seguridad de que si yo vengo a Él y bebo, realmente nunca, jamás volveré a tener sed, porque Él es el agua
de vida. Jesús es el agua de vida. Es esa roca que fue golpeada en la cruz, la cual fue quebrantada en la cruz y la cual fue derramada para ti y para mí. Para que tú y yo hoy aquí, gloria a Dios por ello, podamos beber, podamos ser saciados para siempre. Para siempre. ¿Vale? Pues era mi deseo por poderos transmitir la importancia que tiene la palabra de Dios y todo lo que ello lleva y la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él no se niega a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Nosotros sí somos infieles en muchas situaciones, pero Dios es fiel. Del cielo.